Skyrim te da la posibilidad de adoptar hijos. Svari fue mi primera opción. Es adorable y le encantan los dragones. Un día derribé uno enfrente de ella y no podía creérselo. Pensé que este sería el mejor momento para adoptarla. Pero hay un problema. Svari ya tiene padres y para adoptarla, primero tiene que estar en el orfanato de Riften. Investigando un poco, encontré que cuando un menor queda huérfano, el juego automáticamente lo envía hacia el orfanato. Así que hice lo que cualquier persona normal haría y asesiné a sus padres. Pues resulta que Svari me vio clavándole una daga en la espalda a su madre y ahora me odia. Eres cruel, te odio. Siempre te odiaré, siempre. Parece que ya no puedo adoptarla, pero este ni siquiera es el mayor problema que tengo con el juego. Hay uno más grande, y es que, hablando de entregas de un solo jugador, Skyrim es lo único que he jugado en los últimos años. Estoy seguro de que existen juegos fascinantes que no he experimentado nunca, y aún así, Skyrim termina siendo ese lugar al que siempre regreso. Me atrae el sentimiento de encontrar algo desconocido. Algo que no había descubierto antes que me sorprenderá. Así que esto es la clave de mi siguiente partida. Voy a descubrir cada fragmento de contenido que tenga la entrega. Voy a hacerlo todo. Misiones principales, secundarias, especiales y misceláneas. Misiones sin marca, localizaciones ocultas, objetos secretos y logros, mientras activo la dificultad legendaria desde nivel 1. Según los tiempos estimados, esto va a ser una aventura de entre 250 y 300 horas, en donde el objetivo final es completar cada línea que se haya documentado desde el lanzamiento de Skyrim. Hay grandes posibilidades de que al completarlo consiga solucionar mi problema. Y con esto ponga fin al juego que se niega a morir. Cuando digo que se niega a morir, no estoy hablando solo de mi caso específico. El lanzamiento oficial de Skyrim fue hecho el 11 del 11 del 11. Ya pasamos del 22 del 2 del 22 y después de más de una década, el juego sigue vivo. Tan vivo que durante estos años ha lanzado un total de 15 veces. Sí, dije 15. En consolas de generación pasada, en consolas de generación actual, en formato de realidad virtual, en versión especial, en versión muy especial, en versión aniversario. Dios mío, si hay una maldita versión de Skyrim por audio. ¿Qué sigue? ¿Jugarlo en refrigeradores? Alguien tiene que detener esto. Díganle a Todd que deje de relanzarlo. De hecho, ya lo hicieron. Y respondió diciendo: si quieren que dejemos de relanzarlo, dejen de comprarlo. Jugar en legendario resultó ser una tortura. No es imposible, pero los primeros niveles son un infierno. En la dificultad de muy fácil estaríamos haciendo el doble de daño y recibiendo la mitad de los enemigos. Mientras que en legendario solo hacemos un 25% del ataque total y recibimos un 300% más de daño. Una de las razones por las que elegí a un personaje orco fue por el poder con el que nacen. La ira del berserker puede activarse una vez por día. Al usarse, potencia el daño al doble, mientras se recibe la mitad por parte de los adversarios. El reto de jugar en la dificultad máxima es que no hay espacio a errores, y cada elemento a tu alcance se vuelve importante. Es emocionante, aunque esa emoción no siempre se transmita visualmente. Me refiero a que todas las ideas que pasan por la mente son tan solo segundos de un enfrentamiento pausado.
En el túmulo de las cataratas lúgubres me crucé con el primer troll de la aventura. Esta criatura cuenta con una extensa cantidad de vida y una regeneración que es abismal para mí en este instante. Ni con veneno, ni con la ira del berserker a sigilo, ni siquiera con pergaminos de fuego puedo matarlo. Este es el daño que hago combinando todo lo antes mencionado. Este es el daño que recibo con un solo toque. Si algo me queda claro es que necesito mucha más ataque y defensa si quiero completar el juego en legendario. El orfanato de Riften es dirigido por una mujer mala llamada Grelot la Buena. Mi intención era adoptar un hijo, pero al escuchar cómo Grelot trataba a los huérfanos, no pude evitar meterle una flecha en la frente. Aparentemente, uno de los huérfanos consiguió escapar y realizó el sacramento negro para contactar con la hermandad oscura. Yo, sin ser del gremio, asesiné a Grelot. De cierta forma, interferí con los asuntos de la hermandad. Y aquí estamos. ¿Has dormido bien? Secuestrados con el rito de iniciación. Elige a uno de ellos. Mátalo. Solo quiero observarte y admirarte. Arrebatar una vida. ¡Oh, 3! Vaya, vaya. Tú no dejas nada al azar, ¿eh? Esto nos abre las puertas a la hermandad oscura. Se te da la bienvenida. La armadura del gremio será útil mientras consigo el set de cazador de dragones. Los guantes etéreos son ideales porque duplican la puñalada en sigilo. Hace que valga la pena juntarme con este grupo de locos. Estos enfermos me hicieron matar una novia en el día de su boda. Y dicen que el romance ha muerto. El asesinato de esta mujer desatará un caos político entre los imperiales y los capas de la tormenta, que servirá como anzuelo para atraer al emperador de Tamriel. El emperador dejó una fuerte impresión en ti. A diferencia de Grelot, a la que eliminas sin pensártelo 2 veces, este hombre hace que te sientas culpable. Sí, yo debo morir. Y tú debes asestar el golpe. Las cosas son así. Ha aceptado la muerte y solo tiene un último deseo. Una vez que te hayan recompensado por mi asesinato, quiero que mates a la misma persona que lo ordenó. ¿Me harías ese favor? Acabé cumpliendo sus últimas palabras y de eso replanteándome mis decisiones. Había ido al orfanato para adoptar un hijo y terminé asesinando al emperador de Tamriel. Quizás ahora que soy el líder de la hermandad oscura tendré la oportunidad de hacerlo. Finalmente podré adoptar un hijo. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? Ok, definitivamente necesito otra profesión. Me uní al gremio de ladrones para hacer una fortuna y bañarme en riquezas. Completé cada trofeo de las estanterías, encontrándolos en las misiones y realizando cientos de encargos. Restauré la reputación del gremio y con ello sus conexiones, mientras también completaba los objetivos misceláneos. Me convertí en ruiseñor y hasta los miembros me dedicaban palabras diciendo que era el mejor maldito ladrón del lugar. ¿Es esto suficiente para poder empezar una familia? ¿En qué trabajas? ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? Por lo menos podré quedarme un rato con la llave maestra, la ganzúa irrompible. A su vez, en esta zona encontramos los ojos del Falmer, tesoros de la estatua que representa a los elfos de las nieves en las profundidades de las ruinas Dwemer. Dentro de la cámara de tortura podemos leer una nota que dice: los enanos creían que se los habían arrebatado a los Falmer, pero ellos también cayeron en el engaño. Una estatua construida en secreto por esclavos. Los Falmer que vemos en estas ruinas son lo que quedó de los elfos de las nieves. A punto de su extinción, pidieron refugio a los enanos, quienes accedieron a protegerlos a cambio de la ceguera de su especie. Ahora los encuentras ciegos y deformados debido a sus años de vida en el subsuelo.
Por el contrario, a los enanos no se les puede encontrar en ningún sitio de Skyrim. Las ruinas Dwemer son la prueba de esa civilización que existió, pero que de un momento a otro desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que desaparezca una raza entera? ¿Qué fue lo que le pasó a los enanos? Son preguntas abiertas que el juego crea a propósito. Te da los cimientos de una historia para que busques las respuestas a esos misterios. Misterios que hoy en día siguen tratando de descifrarse. El avanzado conocimiento tecnológico de la raza aún puede verse en funcionamiento a través de máquinas y mecanismos que protegen las ciudades abandonadas. De hecho, una de sus creaciones fue tan poderosa que se libró una guerra por ella. Una pelea por el control de la forja secreta. En una de las ruinas Dwemer encuentras el cuerpo de Catria, con un libro titulado Las Guerras del Aetherio. También lleva un diario con información de sus hallazgos y notas acerca de cómo su investigación fue robada y publicada bajo el nombre de su aprendiz, Taron Dread. El espíritu de Catria no puede descansar. Desea demostrar la existencia del Aetherio al mundo. Esto nos conducirá hacia distintas ruinas enanas, cada una con un fragmento de llave, necesarias para el mecanismo de la puerta que da la entrada a la forja. Aún activos, los guardianes y el forjador maestro protegerán el lugar. Al vencerlos, es posible utilizar el mismo material de la llave para crear un objeto. Solo hay material suficiente para hacerlo con uno de ellos, así que mi elección fue la corona aetérica. Catria puede despedirse en paz, y este objeto me va a permitir mantener 2 bendiciones de piedras, que usaré para incrementar el progreso con el que se suben las profesiones. Todas las piezas de metal enano que recogí de las ruinas servirán para crear armamento. Al mismo tiempo, había estado cultivando ingredientes de alquimia y encantando objetos para subir de nivel. El juego te da una amplia libertad de progresión, hace que cada nivel valga la pena porque cada punto que colocas sobre el árbol de habilidades tiene un impacto drástico en la aventura. Lo captas al instante, cómo el personaje va haciéndose fuerte. Aprendes gritos que ralentizan el tiempo para atravesar obstáculos. Gritos que te permiten invocar dragones desde los cielos o que sacan volando a los enemigos por los aires. Vas aumentando tu arsenal con poderes que se activan para distintas situaciones, como el utilizar magia sin costo o la habilidad para convertirte en un monstruo. Las pasivas son un adicional que se acumula, desde bendiciones defensivas como la del agente de Mara que brinda resistencia mágica, hasta esas que otorgan ataque, como la del agente de Divela, la pasiva de los opresores. La transformación bestial es un arma letal incluso en la dificultad máxima. Lo complicado es dar los primeros pasos con el árbol de habilidades vacío, ya que convertirse en hombre lobo involucra perder las defensas y básicamente ser de papel. Por sobre todas las cosas, lo que aumenta mayormente la fuerza del personaje son las armas y armaduras. El poder de los daedras está al alcance. Reunir los 15 artefactos daédricos desbloqueará el logro del caminante de Oblivion y consistirá en convertirse en el adalid de estos seres que en su mayoría son viles. Merunes Dagon es el señor daédrico de la destrucción, de la ambición y del cambio. Hace 150 años, la cuchilla de Merunes, el artefacto de Dagon, fue encontrado y dividido en 3 fragmentos. Se juró mantenerlos separados para siempre, y se encuentran aquí, en Skyrim. Drasqua fue la que hizo de esto algo difícil. Posee una de las 3 piezas y se localiza en la cima de una base de renegados. Los renegados se establecen en los alrededores de la ciudad de Markarth y tienen relación con las brujas cuervo, seres horribles corrompidos por los pactos. Una vez recuperé los fragmentos, Dagon reunió el poder de la daga y se me otorgó para sembrar el caos en su nombre.
Eso y una sorpresa extra. Antes de que te vayas, mortal, un último reto. Superando al arsenal de los Daedra, se encuentran las armas y armaduras creadas a partir de las profesiones. Para el set que estoy buscando, necesito huesos y escamas de una criatura en particular, por lo que llegó el momento de ir a cazar dragones. Siempre que pueda ponerme en su espalda sin ser detectado, podrás estar un combo completo de dagas en sigilo, lo que es equivalente a una muerte instantánea. Sin embargo, hay 3 situaciones en las que estoy en peligro. 1. Cuando no tengo manera de acercarme a ellos. 2. Cuando el dragón es quien me encuentra a mí. Y 3. Cuando el dragón es ancestral o superior. Aquí están esas 3 situaciones juntas. Fue interceptado mientras exploraba el mapa y el dragón era uno de los ancestrales. Conforme mataba dragones, iba forjando la armadura pieza por pieza. Ya tenía el set completo y aún así no era suficiente para acercarme. El aliento es mortífero, ni siquiera me dio directamente con el fuego. Su aliento alcanzó a rozarme cuando giraba la cabeza y solo con eso estaba al borde de la muerte. En esta clase de duelos, controlar la distancia es la única opción para salir con vida. Una vez que conseguí los materiales, llegó la hora de mejorar el equipo. Utilizando la combinación de herrería, encantamiento y alquimia, forjé las armas y armaduras definitivas de la partida. Subí los escalones de Alto Hrothgar siendo nivel 73 para declarar mi venganza a la especie de trolls por los problemas que me dieron al inicio. En un principio dediqué bastante tiempo en crear mi personaje, y a pesar de eso, me rehúso a quitarle el casco a menos que sea necesario. Me fascina cómo las armaduras cada vez se van viendo más y más imponentes conforme avanzas de maestría. La sensación de salir a probar armamento que trataste de conseguir durante horas es genial. El simple acto de cargar un arco nuevo, ese sonido de impactar con la flecha es adictivo. La situación ha cambiado. Los enemigos que en un principio eran un infierno, habían dejado de serlo. Es un detalle pequeño, pero las mismas interacciones te recuerdan lo que has progresado, porque el juego reconoce tu aventura. Ponerte un nuevo armamento hará que los NPCs reaccionen, suelten un comentario al respecto, o incluso intenten matarte. Mientras exploraba con la corona etérica equipada, un viajero se me acercó para preguntarme por ella. El nombre me sonaba, y recordé que Taron Dread es el autor de las Guerras de la Ethereum. En otras palabras, es el aprendiz que robó la investigación de Catria. Sabes demasiado. No puedo permitirme dejarte con vida. No tengo ningún mod instalado. Era la primera vez que me encontraba con este hombre y ni siquiera sabía que de verdad existía en el juego. La aleatoriedad en Skyrim hace que cada partida se vuelva única. Esto fue un encuentro aleatorio que además se combinó con otro. Un perro callejero apareció en algún punto de la pelea y estuvo cerca de morirse por el daño colateral del fuego. Al matar a Taron Dread acabé salvando al cachorro y desde ese momento empezó a seguirme. No importa dónde me mueva, no se me separa. Supongo que ahora la prioridad es darle un hogar a esta mascota.
No tengo posibilidades siendo asesino ni siendo ladrón, por lo que gracias a la gran sabiduría de Paarthurnax viajé a Sovngarde para vencer a Alduin. Soy un sangre de dragón y acabo de salvar el universo. A la tercera va la vencida. No hay forma de que me vuelvan a rechazar la adopción. ¿En qué trabajas? ¿Qué? Mira, si no lo vas a... Espera. ¿Por Shore hablas en serio? Vaya, pues... está bien. ¿Dónde va a vivir tu hijo? Les voy a ser sincero, no creí llegar tan lejos. Necesito construir una casa con espacio suficiente para una familia, y dicha familia empezará con una esposa. Haciendo entregas misceláneas, conocí a Silja, una mujer dedicada que se preocupa por los que la rodean. Estuve a punto de casarme con ella, hasta que conocí a su madre. Anek solía ser una aventurera, y lo sigue llevando en la sangre. Ayudarla a limpiar un escondite de bandidos hará que sienta las ansias de viajar de nuevo. Ahora siento otra vez el ansia de viajar. Si te marchas de la ciudad, no me importaría acompañarte un tiempo. Pensé que este sería el mejor momento para pedirle matrimonio, pero hay un problema. Anek está casada y no puedes casarte con alguien que ya tiene pareja. Así que hice lo que cualquier persona normal haría y asumí que quizás le gustaría cambiar de trabajo. Sería un honor administrar tu hogar. Has construido una morada excelente aquí. Cuando construyes una casa, tienes la opción de asignar un asistente, alguien encargado de ayudarte a conseguir materiales para la construcción del hogar. Y al hacer esto, dicha persona acaba viviendo contigo. De esta manera, puedo casarme con su hija, mientras al mismo tiempo ella está con nosotros. Silja finalmente podrá reencontrarse con su madre. Anek dejará de vivir infeliz en las minas, el perro tendrá donde dormir y yo podré adoptar un hijo. La boda fue memorable. Silja olvidó cambiarse. Asistió vestida de minera y teníamos un cadáver a nuestro lado de un ladrón que fue asesinado. ¡Qué romántico! Acepto. Ahora y por siempre. La primera vez que me crucé con Sophie, me detuvo para venderme flores. Ventalia es un lugar frío y Sophie no tenía hogar alguno. Por eso descansa en el helado suelo de la ciudad. Lo peor del caso es que a un lado de donde se duerme hay un barril con una marca de las sombras. El gremio de ladrones deja su marca alrededor de toda Skyrim. Si prestas atención, puedes identificar símbolos como este. Aquí, la marca sobre el barril representa un escondite de ladrones, un almacenamiento secreto de diamantes y piedras valiosas justo al lado de una huérfana sin recursos. Los desarrolladores de este juego son crueles. Poner un libro en blanco a un hombre ciego me dio risa, pero esto me parte el corazón. No puedo evitar adoptarla. ¿De verdad? ¿Tienes un hogar donde pueda vivir? ¡Oh, caray! ¿Lo dices en serio? Sissel no vive sola. Tiene a su hermana y a su padre. Pero al hablar con ella, te contará que es maltratada por su propia familia. La mayor parte de los días, lo único que puedo hacer es mantenerme alejada de mi hermana y mi padre. Los dos me dan unas palizas. Al acercarte a su padre, lo primero que hace es quejarse de lo inútiles que son sus hijas. Paso el día trabajando la tierra. ¿Y qué hacen mis hijas? Nada. Quejarse y discutir, comer y dormir. Inútiles. Sissel es adorable y le encantan los dragones, las aventuras y la magia. Pensé que este sería el mejor momento para adoptarla, pero hay un problema. Sissel ya tiene un padre y de paso es abusivo. Así que hice lo que cualquier persona normal haría y el señor desapareció del pueblo por causas desconocidas. Sissel fue enviada al orfanato de Riften y fui directo a adoptarla. Gracias, señor. Esto, papá. Te prometo que seré la mejor hija del mundo. Antes de construir esta mansión desde cero, lo que hacía era comprar casas en las ciudades después de convertirme en Thane. La primera que compré fue la de Carrera Blanca, y quizás sea por eso que le guardo tanto cariño.
Aún así, cada lugar ofrece algo destacable. Llegas a relacionar la comarca por las misiones que tiene dentro. Markarth es fascinante. Está construida sobre las ruinas de una antigua ciudad Dwemer. Dentro de ella te encuentras con asesinatos, canibalismo y una casa utilizada para el culto a los Daedra. No. Aplasta sus huesos. Desgarra su carne. Vas a matar. Matarás o morirás. Una conspiración envuelve a Markarth y tratar de descubrir quién está detrás de los acontecimientos hará que la misma guardia corrupta te mande a prisión. Entre la variedad de cárceles que hay en el mundo, la mina de Sedna se queda con la reputación de ser la más despiadada de todas. Es un quest que consiste en fugarse de prisión y en el cual tienes la opción de escoger un bando. La realidad es que cualquier lado que elijas traerá consecuencias negativas y es por lo que también puedes optar a no quedarte con ninguno. Aunque no siempre tendrás esa posibilidad en tus manos. Para hacer las misiones de la guerra civil estás obligado a tomar una decisión. ¿Estás con los capas de la tormenta o estás con los imperiales? Solo un bando puede ser el ganador de la guerra. Y el recorrer Skyrim te mostrará lo mejor y lo peor de cada facción. Al iniciar la partida, si no fuese por el dragón, habría sido ejecutado a manos del Imperio. Es por eso que de cierta forma la historia te condiciona desde muy temprano a seguir a los capas de la tormenta. Al final de cuentas, ellos estaban por compartir tu mismo destino. Pero cuando vas a unirte a la rebelión, ves la ciudad que gobierna Ulfric. El racismo de sus calles, un nido de prejuicios y mentes cerradas en el que únicamente importan los nórdicos. Entonces, al ir con los imperiales, descubres el tratado que tienen con los Talmor. Son ellos los que dan las órdenes para que se rechace el culto religioso de los habitantes y también consideran su raza de elfos superior a las demás. Juntando las piezas te das cuenta de que no existe una decisión totalmente acertada. Hay dos caras, dos versiones y en ocasiones solo una elección. El guerrero de ébano es el rival más fuerte que puedes encontrar en Skyrim. Me agrada la idea de visualizarlo como un jugador que ha terminado el juego. Es alguien que hizo todo lo que podía hacerse. Sin ninguna misión que emprender, ahora solo busca una muerte honorable en contra de un rival digno. Al alcanzar el nivel 80, te pedirá que sea su último desafío. Y esa es la meta. Las habilidades aumentan de nivel en distintas formas, utilizándolas leyendo ciertos libros, pagando lecciones a maestros y completando misiones. Si bien utilizar a compañeros como sacos de boxeo nunca me ha fallado, hay otra opción para la arquería que solo tiene Angie. Encontrando su campamento, podremos hablar con ella para que entrene nuestra precisión y velocidad de disparo. En las lejanías de Skyrim se encuentra un libro que se diferencia de los textos comunes, ya que este puede otorgarnos 5 puntos directos en todos los árboles de una clase. En busca de los conocimientos de Logma Infinium, exploraremos las ruinas Dwemer que contienen la entrada a la ciudad antigua de la civilización perdida, Límite Sombrío. La primera ocasión en la que llegué a este sitio se me fue el aire. Es una ciudad subterránea con partes muy familiares del exterior, pero que a su vez se perciben tan diferentes. Es un sitio extraño, con criaturas únicas y vegetación desconocida, rodeado con distintos niveles de altura a través de sus caminos y estructuras que pueden tomarte desprevenido. Realmente hacía que despierte mi curiosidad en cada dirección a la que miraba, mientras me dirigía al pergamino antiguo. La obra maestra de los Dwemer se encuentra sellada. Hermeus Mora, el príncipe de lo desconocido, está detrás de esto.
Al conseguir lo necesario para abrir la cámara que contiene el libro, me vuelvo su Adalid. Y el conocimiento del Logma Infinium se transfiere a los últimos 5 puntos que necesito en la senda de la fuerza. Con esto sobrepasé el nivel 81, por lo que el guerrero de ébano aparecerá para retarme. Ha llegado el momento. La prueba final de poder contra el adversario más fuerte de Skyrim en la dificultad legendaria comienza ahora. Llevo cientos de horas preparándome para este momento y me acaba de matar de un grito. Mi personaje fue construido pensando en las sombras, pero también está hecho para combatir sin el sigilo. Aunque esté jugando en legendario, no quiero clavarle una daga por la espalda. Es un adversario que fue a retarme de frente, por lo tanto busco un encuentro digno. Da la impresión de que ciertas zonas están programadas para matarte instantáneamente. Básicamente, cada vez que me conecto a un grito y doy sobre el borde de la montaña, estoy muerto. Es una muerte instantánea. No importan las pociones que tome en el proceso, la vida baja de 100 a 0 al acabar la animación. Mi punto débil es ese grito que me hace morirme al instante. Así que lo único que debo hacer es no dejar que grite. Anteriormente utilicé un hechizo de parálisis y al parecer es totalmente inmune. Es por eso que voy a recurrir a la fase de emergencia. La transformación en hombre lobo cuenta con la fuerza bruta necesaria para lanzar a los enemigos por los aires. Debería funcionar contra el guerrero de ébano si es que puede considerarse humano. Y sí, funciona. No ha podido gritar, ni siquiera puede tocarme. Entonces, ¿por qué estoy muerto? El guerrero de ébano es nivel 80 y usa armadura pesada. Lo que se me ocurre es que tiene la habilidad al máximo con el último punto de la rama. Esto le otorga un 10% de probabilidades de devolver el daño físico a sus rivales, lo cual se multiplica en legendario y en pocas palabras, me mato a mí mismo. Igual, estoy sorprendido de la suerte que tiene para que la habilidad se le activara tantas veces consecutivas. Esto es complicado, pero es lo que esperaba. Por eso decidí no romper el juego de ninguna manera. La opción que me queda es pelear a distancia, mientras intento cancelar sus gritos. Una de las habilidades de arquería es el disparo poderoso, que tiene una probabilidad de desequilibrar a los oponentes, exceptuando a los más grandes. Si el guerrero de ébano es afectado por estas flechas, no podrá gritar por una fracción de segundo. Pues estoy sorprendido de la suerte que tengo para que la habilidad se me activara tantas veces consecutivas. El guerrero de ébano era el rival más fuerte de Skyrim y el segundo más poderoso del juego. Incluyendo el DLC, la mayoría de jugadores considera a Karlstag el boss final de la entrega, y tan solo invocarlo te responde el porqué. Si de por sí ya hace cantidades masivas de daño, en legendario eso se triplica. La arena para pelear contra él es reducida y tiene un aura que automáticamente hace daño al estar cerca. Cuenta con 4000 puntos de vida y los regenera rápidamente de manera pasiva. Es completamente inmune a la parálisis, al veneno, a las enfermedades y a los empujes. Es invulnerable al hielo, resiste porcentajes masivos de electricidad. Y no, me niego a aceptar que este es el mayor enemigo del juego. Existe uno mucho peor que hizo de mi partida una verdadera tortura. Hasta este punto no sabía qué sombra podía morirse. Lo había visto soportar oleadas de enemigos sin problemas. Supongo que nadie puede sobrevivir a los bugs, el mayor enemigo de mi partida.
Ahora entiendo por qué le dicen buguesa. El juego está infestado de bugs y es ridículo porque pueden llegar a destruir tus guardados. No me explico cómo es que siguen presentes luego de haber lanzado la misma entrega múltiples veces durante una década. Hay fallos que no son para tanto, te pueden dar risa. Algunos quizás sean un poco frustrantes, pero luego hay otros que sin instalaciones no oficiales solo puedes arreglar a través de comandos o cargando guardados anteriores. En diversas ocasiones tuve que regresar horas y horas y horas atrás para tratar de evitar el error o solucionarlo si era posible. Visto de esta forma, Karstack no parece tan complicado. Mientras más avanzas, más recurrentes se hacen, y lo que más jode es que se repitan una y otra vez. Antes de viajar a Solstheim, me aseguré de haber descubierto todas las localizaciones de Skyrim. No solo las que tienen marca, sino también las que están sin marcar. Hay zonas con estatuas, animales congelados y hasta unas aguas termales. Estos tipos estaban disfrutando de un buen día. Es una lástima que haya llegado con un dragón persiguiéndome a saludarlos. El juego tiene una gran cantidad de secretos y por eso buscaba conocerlos todos. Hice lo mismo en Solstheim y me di cuenta de que por algún motivo las puntas de las montañas son una localización oculta del mapa. Para llegar arriba tienes que usar una combinación de saltos en carrera y luego invocar a Arvak en el último tramo. Como estás constantemente cayendo, te la pasas recargando partida, y existe un fallo que se presenta cuando justamente recargas el guardado mientras montas a caballo. Llegar hasta arriba de las 4 puntas pudo haber sido mi boss final del juego. Lo peor del caso es que a veces estos errores arruinan lo mejor de Skyrim. Skyrim te envuelve a través de la banda sonora y los paisajes artísticos. Tanto en la superficie como en las áreas subterráneas puedes encontrarte con lugares hermosos y aterradores. Por los alrededores del Lucero del Alba te encuentras con un faro que parece ha sido abandonado. Al entrar, lo primero que ves es a una mujer asesinada en el centro con un hacha atravesando su abdomen y en sus restos un diario. El texto habla de cómo esta pareja compró el faro para vivir junto a sus 2 hijos en un terreno alejado de la civilización que les daría tranquilidad en su retiro. Al poco tiempo, la familia comenzó a notar que faltaban cosas en la bodega de abajo. Uno de los hijos menciona haber escuchado ruidos en el sótano por la noche, pero se creen que está alucinando. Cada página de los diarios complementa los acontecimientos, y encontrar solo el cadáver de la madre te da esperanzas de ver al padre o a sus hijos con vida. El objetivo es bajar al sótano y rescatarlos, pero eso había dejado de ser una bodega. Las profundidades del faro conectaban con una colonia de Falmer, y lo único que quedaba de la familia eran sus cadáveres. Todos habían sido asesinados de una u otra manera, y llegar hasta aquí completa la misión del juego. Al final del abismo, un Kauro es quien carga con los restos del padre. Su cráneo está materializado como un elemento del inventario, por lo que me puse a recordar las palabras de uno de los diarios. Sé que creen que su padre vivirá para siempre, pero yo veo cómo envejece. Me hizo volver a prometer que cuando muriera colocaría sus huesos en el fuego del faro, para así poder observar el océano para siempre.
Sin que estuviese marcado como un objetivo de misión, subí a lo alto y para mi sorpresa, el brasero podía activarse. Al colocar los huesos en el fuego, una nueva pasiva es agregada al personaje y en cierta forma acabas cumpliendo con la promesa que hizo su pareja. No importa si es un faro, una cueva, un campamento, fortaleza, pueblo o ciudad. Lo que hace que estas zonas acaben siendo memorables es el trasfondo establecido en cada paso que das y a su vez los detalles que acompañan los sitios que exploras. Skyrim está rodeado de una gran cantidad de marcadores. Además, tienes en la barra superior una guía que te indica dónde ir. Solo debes seleccionar la misión en el menú o dejar un marcador en el mapa y la flecha apuntará hacia tu siguiente objetivo o hacia tu siguiente destino. Si bien los marcadores pueden guiarte durante el trayecto, Skyrim no tiene la intención de ser solo una aventura guiada. Apreciar a lo lejos elementos que despiertan la curiosidad es una constante en la partida. Un punto te lleva a otro. Esa curiosidad te adentra y desvía por el mundo. Das con lugares en los que no hay una sola misión ni ningún objetivo. Es solo el ambiente hablándote para hacer tus propias conclusiones. Era sorprendente cómo aún estando en mis últimas horas de juego, seguía descubriendo elementos que me eran desconocidos. Ese descubrimiento que desarrollas por cuenta propia es realmente disfrutable, porque hace que la exploración se sienta aún más extensa y satisfactoria. Durante la partida hice una cantidad masiva de misiones, tantas que hasta se rompió el menú del juego, y lo digo en serio. Resulta que el registro de quest tiene un límite. Al cruzarlo, las misiones completadas y las misiones activas empiezan a desaparecer del diario. La solución es notarlo a tiempo y llevar un registro fuera del juego para de esta manera actualizar los objetivos de las misiones activas forzándolas a ser cargadas de vuelta al menú. Mi teoría era que llegaría un punto al completarlo absolutamente todo en el que incluso desaparecería mi pestaña de varios, lo cual se supone no tendría que suceder. Y sucedió. Son demasiadas misiones y hubo algunas que no me esperaba en absoluto. Están las que se hacen en cuestión de minutos y luego hay otras que equivalen a una gran cantidad de horas. Para completar la misión de la Corona de Varencia es necesario recolectar las 24 gemas poco comunes que hay esparcidas por el mundo y no cuentas con ninguna flecha que te lleve hacia ellas. Así que sí, es un proceso largo. Con la corona se adquiere una pasiva oculta que no aparece en la lista de efectos activos, pero lo que hace es aumentar el número de joyas que encuentras en los cofres. No lo notas hasta que te pones a ver lo mucho que has acumulado en diamantes, esmeraldas y zafiros. Que no quede piedra sin remover en el camino. Aunque no aparezcan en el menú, también realicé todas las misiones ocultas y para confirmarlo utilicé la documentación del juego. Alcancé el nivel máximo en las escuelas de magia para las quests de maestro. Verifiqué todos los gritos, activas, pasivas, logros e incluso objetos. Si de verdad hice el 100%, debo de tener todos los ítems ligados a misiones principales, secundarias, especiales, misceláneas y ocultas. Confirmaba línea por línea en las listas de documentación y en pocas palabras, la partida ha sido arruinada por un fallo mío. Tenía todas las máscaras de sacerdotes, todas las garras de dragón, todos los artefactos daédricos, entre otra variedad de objetos. Sin embargo, cuando revisaba las armas, me di cuenta de que me faltaba una de ellas. No tenía la daga con uno de los diseños más geniales del juego. Esto no es solo una daga. Es un artefacto de los enanos que tiene un valor más allá de lo imaginable. La misión tiene que ver con un experimento Dwemer. Al finalizar el quest, Afiladura no se transfiere al inventario, sino que cae al suelo para que el jugador la levante.
Como grabé cada minuto de mi partida, pude regresar horas atrás para confirmarlo. Y en efecto, hice la misión, el ítem cae al piso y por alguna razón no lo veo. Habían pasado alrededor de 150 horas desde que completé el quest. Si el ítem llegase a desaparecer, la partida estaría perdida. Y al regresar al mismo lugar de los acontecimientos, la daga ya no estaba. Esto ha sido el fin. Una gran decepción debido a un pequeño fallo. Así termina la aventura, con esta pésima forma de quedarse en un 99%. Fuera de bromas, antes de regresar a un guardado de meses atrás que me forzaría a repetir más de 100 horas de partida, lo que hice fue darle una vuelta a las páginas de documentación. A veces la daga puede atravesar el suelo y quedar en la planta inferior del colegio de Hibernalia. Si esto pasa y Afiladura no se encuentra en el suelo de donde se hizo la prueba, se debe buscar en el piso de abajo. Esto significa que ahora sí, finalmente, he terminado el juego al 100% y es algo que no podría haber logrado sin la comunidad de Skyrim. Esas personas que compartieron sus experiencias, jugadores que en vez de jugar se detuvieron a resolver problemas para que nadie más tuviera que detenerse. Sin esos aportes habría arruinado mi partida múltiples veces. Y probablemente no hubiese disfrutado tanto de este proceso. Diría que eso es la clave. El juego por sí solo es especial, pero lo que la comunidad ha hecho con Skyrim es una exageración. Es la razón por la que el 100% es posible. Es la razón por la que existen parches a bugs que nunca solucionó Bethesda. Es la razón por la que todo en esta entrega es personalizable. Preguntas si algo es posible y la comunidad te responde con un sí. Cambiar las mecánicas de combate, alterar la historia, agregar contenido, jugar con amigos en línea. Luego de más de una década, la comunidad sigue compartiendo experiencias, sigue plasmando su arte, sigue desarrollando mods y sigue aportando una variedad más de material sobre la obra que continúa llenándola de vida. Entonces, para ser preciso, no es que el juego se esté negando a morir. Son los jugadores los que se niegan a dejar que eso pase. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Como material extra, preparé un video en donde platico sobre lo que fue el proceso creativo de este proyecto. Desde la escritura del guión, pasando por las grabaciones de audio y del juego, llegando hasta los retos que me encontré en la edición. Si consideran que pueda aportarles algo, los invito a convertirse en miembros. Cualquiera de los niveles les da acceso al video y representa un gran apoyo a este basurero. También les comento que tengo un enlace de Ko-fi en caso de que prefieran invitarme un café. Sin importar la forma en la que elijan apoyar el canal, tienen mi agradecimiento eterno. Gracias de nuevo por estar aquí y sin más, me despido. Adiós.